La Comisión Europea aprueba la segunda ronda de proyectos IPCEI, que permitirá a los países invertir hasta 5.200 millones de euros en proyectos de hidrógeno renovable. Estamos ante la confirmación de los primeros proyectos a gran escala de hidrógeno renovable, que, como no, están liderados por empresas de gran tamaño. Y sobre los planes de una de las empresas del sector de mayor tamaño es de lo que se tratará en el episodio de hoy. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast de hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Yo creo que después de 40 episodios con la misma intro ya iba siendo hora de hacer algún cambio, ¿eh? Y por qué no, pues aprovechar para hacer un poquito de publicidad de lo que hacemos también. Y ya pasando al episodio de hoy en el podcast del hidrógeno contamos con Beatriz Fidalgo, especialista en electrólisis para la producción de hidrógeno verde en BP, la sexta compañía más grande del sector del oil and gas a nivel mundial y sobre todo una de las líderes en lo que a descarbonización se refiere, especialmente en el ámbito del hidrógeno. Beatriz, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio del podcast del hidrógeno. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, Beatriz. Lo primero de todo es si te podías introducir a la compañía que representas, a BP, y también a ti misma. Claro. Bueno, como habéis dicho, me llamo Beatriz Fidalgo, soy ingeniera química, estudié en la Universidad de Santiago y luego hice mi doctorado en el CSIC, en el Instituto Nacional del Carbón. Hice el doctorado en el reformado de metano con dióxido de carbono para producir hidrógeno y monóxido de carbono, o sea, gas de síntesis. Así que lo de la producción de hidrógeno está desde el principio en mi carrera profesional. Acabé en BP porque, bueno, después de terminar el doctorado me vine para Reino Unido al Imperial College y allí me pasé 3 años de postdoc y luego me moví a la Universidad de Cranfield como profesora. Y después de 4 años ahí decidí que quería un cambio en mi carrera y tuve la suerte de encontrar una posición en BP. Llevo 4 años en la empresa y los 3 últimos trabajando en el área del hidrógeno. Y entonces, como Bryce ha dicho al principio, pues ahora mismo mi rol es la especialista en hidrógeno verde y electrólisis, que es una posición técnica en una parte del negocio que se llama innovación e ingeniería. Y bueno, BP, pues como también ha dicho Bryce, creo que es una empresa bastante conocida y claramente es conocida por ser una de las grandes empresas de oil and gas, pero estamos en un proceso de transformación y entonces lo que estamos iniciando y en proceso es transformarnos pues de una multinacional de petróleo y gas a una compañía que oferta soluciones energéticas integradas para nuestros consumidores. Y esos consumidores son tanto externos como dentro de la propia empresa. Entonces, el objetivo que BP tiene es descarbonizar nuestras propias operaciones antes de 2050 o en 2050 y luego también ayudar a nuestros clientes a descarbonizarse. Así que durante esta conversación espero que, bueno, pues eso, dejar claro que hemos empezado esta transición y que ese es el objetivo, que no se nos conozca ya más como una petrolera, sino una compañía que ofrece pues soluciones energéticas con bajo impacto ambiental. Como un ejemplo, por ejemplo, es en enero de este año BP firmó un acuerdo con la Generalitat Valenciana y el acuerdo trata de identificar propuestas para descarbonizar la región y está particularmente centrada en la movilidad, tanto pública como privada, y también en la industria. Y esto engloba el uso de hidrógeno verde, pero también otras soluciones como puede ser la electricidad o como puede ser
los biocombustibles. Muy bien. Entendido. Simplemente una pregunta sobre lo que comentabas antes, que tú estás en la parte técnica, Beatriz. O sea, tú aportas conocimiento en los en los proyectos de electrólisis, entiendo. Sí. Vale, a la hora de seleccionar tecnologías, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente. Digamos que el departamento, bueno, el negocio de innovación e ingeniería, lo que somos es un grupo de ingenieros en donde tienes ingenieros de procesos en general y luego tienes los expertos en distintas materias. Y entonces en mi caso, por ejemplo, pues eso, soy la especialista en electrólisis. Y entonces tenemos, digamos, como, bueno, tenemos muchos enfoques diferentes, pero digamos que dos principales. Uno es en la evaluación de tecnologías, tanto de tecnologías que son comerciales en este momento, y que podemos, por lo tanto, utilizar en los proyectos que están en desarrollo en este momento. Pero nosotros también hacemos un montón de evaluación de tecnologías que vendrán y de análisis de cuáles son las áreas que no están desarrolladas y que necesitamos desarrollar y qué mecanismos y qué intervenciones BP necesita hacer para desarrollar esas tecnologías de tal manera que, digamos, en 5 años o en 10 años estén disponibles para nuestros proyectos que están en la pipeline, digamos. Esa es un área y dentro de ese área pues incluye aspectos tecnológicos también como puede ser la estandarización, certificación de proyectos. Entonces colaboramos también pues, con otras industrias del sector para promover eso y que digamos que este sector se afiance. Y luego, por otro lado, pues trabajo con desarrolladores de negocio y trabajo también con gente que está en proyectos. Pero aquí, al ser una empresa muy grande, pues tenemos un montón de diferentes partes del negocio con gente muy especializada en ciertas partes. Entonces, yo no voy a ir a diseñarles digamos, el concepto base, ni tampoco, por supuesto, en ya las fases de ejecución y demás. Pero nosotros asesoramos a la hora, pues, por ejemplo, de sacar un tender y buscar cuál sería el mejor proveedor de un electrolizador. Pues nosotros colaboramos con los proyectos a la hora de evaluar la tecnología y definir cuál sería la mejor para el tipo de proyecto que estamos buscando. Entonces, digamos que estas son las dos áreas principales, más luego muchas otras pequeñas cosas, pero... Es lo que tiene una compañía tan grande como BP, ¿no? Que hay gente que hace de todo. Sí, exacto. No es como en una startup que una persona hace de todo. Aquí es muchas personas, cada uno con su especialidad, pero todos interaccionando. Sí, tal cual. Y ya lo has dejado caer un poco antes con esa transición, ¿no? Ese sector que se enfrenta a grandes cambios, como es el sector del oil and gas. Me gustaría profundizar más en cuál es vuestro posicionamiento en lo que se refiere al hidrógeno. Pues digamos que como parte de esa nueva estrategia o ese nuevo objetivo de ser una empresa net zero en 2050, digamos que esa estrategia ahora se ha articulado, ¿no? Mirando a diferentes áreas. Entonces, BP está mirando en muchos sectores diferentes que incluyen energías renovables, desde solar, eólica, hasta biocombustibles. Y digamos como que en esa parte pues también miramos al hidrógeno. Y entonces tiene diferentes objetivos dependiendo de la tecnología a la que nos estemos refiriendo y de dónde partimos. En el caso del hidrógeno, el primer objetivo que tenemos es para el 2030, en donde bueno, la promesa es que seremos capaces de producir 500.000 toneladas de hidrógeno con huella baja de carbono, o sea, descartando el hidrógeno gris por año. Y más o menos mitad de esa producción
estaríamos hablando de hidrógeno verde y la otra mitad pues sería hidrógeno azul. Entonces, parte de esa producción será para usar en nuestras propias refinerías. Nosotros tenemos refinerías en Europa y en Estados Unidos que obviamente utilizan cantidades significativas de hidrógeno. Algunas de ellas las compran ese hidrógeno, otras tienen reformado de metano con vapor de agua y lo produce in situ, pero la idea es que ese hidrógeno con baja huella de carbono pues va a sustituir progresivamente al hidrógeno gris. Pero luego también miramos a otros mercados, o sea, BP no intenta solo reemplazar lo que es el propio consumo, sino que también tiene el objetivo de vender ese hidrógeno, o sea, de ser de un productor de hidrógeno como ahora produce y vende gasolinas. Y entonces eso es tanto para consumidores a nivel industrial, muy focalizado en clústeres industriales, pero también en ciertas geografías, como por ejemplo en Alemania o en Reino Unido, están mirando a una red de hidrogeneras. Entonces, depende un poco del área al que nos estemos refiriendo, pues puede tener distintos objetivos en cuanto al uso del hidrógeno. Pero definitivamente de lo que se trata es de centrarse en los sectores que son difíciles de descarbonizar con otros medios como puede ser la electricidad, por ejemplo. Entonces, pues es eso, es la industria pesada, es el transporte con camiones, la aviación, incluso como combustible marino, que bueno, esto ya puede ser, digamos, NH3, metanol, otro combustible sintético, o sea, derivado de hidrógeno, no necesariamente el hidrógeno en sí. Y luego también hay ese posicionamiento hacia el trading de hidrógeno, digamos. O sea, ahora BP tiene un gran negocio de trading de combustibles fósiles y pues ve un potencial en el hidrógeno. Y entonces, pues recientemente BP ha anunciado, por ejemplo, a liderar y operar un hub de energía renovable y de hidrógeno verde en Australia, que va a ser pues masivo, es el Asian Renewable Energy Hub, que Ajá. creo que es alrededor de 25 gigavatios de eólica y solar para producir algo así como 1,5 millones de toneladas, perdón, de hidrógeno al año y también con producción de amoníaco. Y no es solo para uso interno en Sería el Australia, sino... amoníaco. O sea, perdón que te interrumpa, Beatriz. O sea, exportaríais amoníaco, es lo que estáis pensando. En principio, de momento, es amoníaco, lo cual no significa que creamos que es el vector energético definitivo. En el grupo de tecnología estamos mirando, no, en este caso no soy yo, son compañeros, están mirando a todos los vectores energéticos. Pero para estos primeros proyectos, digamos que vemos la que está más cerca de comercialización, el amoníaco. Y también en cuanto a demanda de ciertos países, como por ejemplo Japón, pues ya están demandando eso. Entonces, digamos que también para hacer, al final los proyectos tienen que ser viables económicamente. Y entonces, bueno, pues esas primeras fases sí que se prevén o están anunciadas como amoníaco, pero bueno, son... estamos en una fase preliminar todavía, entonces a la hora de tomar pues, las decisiones financieras y demás, pues quizás hay otras tecnologías que hayan llegado a la par y que se vean que son más competitivas. Sí, pero de momento amoníaco. Entiendo que el proyecto ese, o sea, vais a generar amoníaco para un consumidor ya en Australia y además vais a aprovechar para exportar, ¿no? ¿O es simplemente pura exportación? Sería combinado, sí. Es doméstico y es para exportaciones. Y obviamente en fases. O sea, Sí. hablamos de gigavatios, pero no tenemos la intención de que todos esos gigavatios
empiecen a operar al mismo tiempo. Entonces, pues claro, al ser en fases, pues es un poco de mitigar los riesgos de la tecnología con fases en la escala de megavatios y en donde tengas un consumo directo que quizás todavía no tienes lo que es la logística pues bien afianzada, y luego ya de ahí seguir creciendo cuando ya la logística de ese trading del que hablamos pues sea una realidad. Entendido. Y Beatriz, todos estos nuevos proyectos, todo este nuevo sector que está muy en auge, requerirá mucha inversión, nuevos fichajes, incluso puede ser que adquisición de nuevas empresas. ¿Qué es lo que habéis hecho en los últimos años dentro del sector del hidrógeno? Pues digamos que toda esta nueva estrategia de la que vengo hablando desde el principio, de lo del Net Zero 2050, esto se anunció hace un par de años, en 2020, nuestro CEO Bernard Looney anunció esta nueva estrategia y a raíz de eso hubo una reestructuración enorme de la compañía. La compañía estaba ideada como una compañía de oil and gas y por lo tanto nuestro modelo de negocio estaba dividido en, digamos, la parte de exploración y extracción y luego la parte de refinado, y eran casi que dos empresas completamente independientes. Y la reorganización nos ha traído a un nuevo punto en donde es más enfocado a estos negocios que están creciendo y en donde tenemos la experiencia de gente que solía estar en la parte de extracción, trabajando con la gente que solía estar en la parte de refinado. Es una reestructuración completa de la cual pues ha nacido un nuevo negocio que se llama Low Carbon Energy, y dentro de ese negocio se engloba la parte de hidrógeno y captura de CO2. Entonces, tenemos un grupo de desarrolladores de negocio que están con la parte de la ideación de proyectos y, digamos, buscando demanda y buscando geografías y ideas de proyectos que encajen con nuestra estrategia. Y luego, ayudando a todos esos desarrolladores de negocio, pues tenemos la parte más técnica, o sea, de nuevo la parte de innovación e ingeniería, aportando ese conocimiento en concreto de nuevas tecnologías, y luego la parte de proyectos, que lo que trae es pues el saber hacer de esos proyectos masivos, que es un poco el reinventarse de las habilidades y las capacidades que tenemos como gran empresa de hacer estos grandes proyectos de refinado, de extracción, que en fin, ellos hablan de los millones que se invertían en todo eso y te quedas así como un poco ojiplática, pero tal cual. Pero eso, entonces ha sido una reorganización interna muy grande. Y a partir de ahí pues hay como 3 pilares básicos. Entonces, uno se sigue centrando en hidrocarburos, pero lo que ellos llaman, la traducción al español queda un poco raro, pero lo que ellos llaman hidrocarburos resilientes, digamos que es los de mejor calidad, o sea, se va un poco más hacia el gas natural, por ejemplo, que tiene un impacto de huella de carbono menor. Se está haciendo muchísimo en reducir las fugas de metano a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, es eso lo que miran en estos hidrocarburos resilientes. Vale. Luego tenemos otro pilar que es en movilidad y la experiencia del consumidor, y no es solo movilidad con hidrógeno, o sea, eso engloba movilidad con vehículos eléctricos también, los lubricantes y demás, y luego esa experiencia del consumidor, o sea, una, digamos,
están pensando como en una revolución de una nueva experiencia en donde entre lo digital y demás, de una persona que va ¿Cómo gusta eso, a la estación de servicio, exacto. Y ¿Cómo bueno, gusta eso? ya que tienes que estar allí media hora para cargar tu coche, pues que puedas hacer un montón de cosas. Y luego el tercer pilar es pues esa energía con baja huella de carbono. Y entonces ahí entra eólica, entra solar, entran biocombustibles y entra el hidrógeno. Y yo creo que lo que es importante también en esta estrategia es que, digamos que encuadrando esta estrategia hay un marco de sostenibilidad, o sea, hay una serie de objetivos sostenibles que, que guían la estrategia principal. Entonces, eh, al menos sobre el papel, el objetivo es que cualquier cosa en las que avancemos se haga de manera sostenible, ahora sí, no como en otros, o sea, ya quitando lo que es el petróleo, pero digamos en otros avances de biocombustibles y demás que se vendían como muy renovables y luego te parabas a mirar y bueno, no eran tanto, pues un poco como hacer las cosas mejor ahora. Uh-huh. Entonces, a mí es algo que me gusta el hecho de que la nueva estrategia esté a su vez englobada dentro de un marco de sostenibilidad que tenemos que cumplir porque deja un poco de lado que a la hora de decidir qué proyectos son más viables, solo el factor económico influya y entran otros factores como puede ser la sostenibilidad a la hora de evaluar un proyecto. Entonces, bueno, Pues eso son muy buenas es noticias. algo positivo, exacto, Sí, es algo positivo. sí, sí. Vea, perdona también que te haya interrumpido. Sí que tengo, a mí hay una cosa de las empresas como la vuestra, ¿no? Empresas que tienen pues tantos años de tradición, tantas infraestructuras desplegadas, que es cómo va a ser esta transición ahora hacia el hidrógeno, hacia combustibles sostenibles, electricidad, etcétera. Y sobre todo relacionándolo con la palabra que acabo de decir, que es la infraestructura. O sea, BP, tú lo has dicho, tiene un montón de refinerías. En el Mar del Norte supongo que tendréis plataformas y kilómetros de tuberías, en tierra también, eh, gasolineras, etcétera. ¿Veis una gran sinergia a la hora de poder reutilizar estas infraestructuras gracias a, pues, por ejemplo, transicionar hacia el hidrógeno ahora? ¿O realmente va a ser algo que sea bastante complejo, que haya que hacer muchos cambios, muchas inversiones? ¿Hay más beneficio o complicación en pasarse al hidrógeno ahora? Una muy buena pregunta. Creo que estamos en un término medio. Es complicado y a su vez yo creo que sí que hay esa sinergia en la reutilización de infraestructuras. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que BP, lo mismo que cualquier empresa de oil and gas, no solo, obviamente no solo BP, Shell, Total, todo este sector de empresas produce y utiliza hidrógeno a diario. O sea, esto no es nuevo para nosotros. Entonces, sobre todo en refinería, hay una gran experiencia de operar con hidrógeno. No es algo que nos asuste, digamos. Y lo digo en este sentido porque, claro, muchas veces cuando hablamos con consumidores que sí necesitan hacer una transición al hidrógeno, lo ven, digamos, como con miedo por algo desconocido. Entonces, lo que yo creo que es una ventaja ya para este sector es que el hidrógeno no es algo nuevo para nosotros. ¿Qué es nuevo? La tecnología, o sea, los electrolizadores son nuevos. Evidentemente, nosotros estamos aprendiendo lo mismo que, bueno, el mercado en general. Y la experiencia que se tiene hasta ahora en el uso de electrolizadores son pues, a escalas moderadas, ya sabemos, utilizándolo no con intermitencia, por lo tanto no sabemos cómo va a afectar eso al largo plazo, cómo combinas eso con la intermitencia de las renovables. Entonces, evidentemente, todo eso es nuevo y eso va a suponer nueva infraestructura en nuestras refinerías, si es que vamos a implementarlo en refinerías, o nuevas plantas por completo, que son pues es una tecnología con la que nosotros
no estamos familiarizados ni a la hora de implantarlo en un proyecto ni a la hora de operarlo. Pero a su vez pues tenemos esa experiencia del uso del hidrógeno. Y por lo tanto en la parte, por ejemplo, de seguridad, de estándares, pues ahí tenemos al menos un buen punto de partida. Obviamente se tiene que adaptar a las nuevas aplicaciones, pero es un buen punto de partida. Para los proyectos de producción de hidrógeno verde, lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, es que hay áreas de conocimiento que todavía necesitan crecer. Entonces, por ejemplo, lo que mencioné antes, que también hace tecnología, que es un poco el colaborar con otros agentes para pues, consolidar la certificación de las plantas de producción y que haya unos estándares a la hora de instalar estas plantas y de diseñar estas plantas, que haya estándares de seguridad del uso del hidrógeno y de la producción del hidrógeno verde aceptadas a nivel internacional, lo mismo que hay para otras operaciones, eso también vemos que falta. Luego, hablando más de cosas tangibles, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos es faltan, digamos, sensores que sean capaces de determinar la composición del hidrógeno de manera precisa para saber exactamente qué es lo que les estamos vendiendo a nuestros clientes o qué es lo que nosotros estamos recibiendo. Ya, y parece una continuo, tontería, ¿no? pero exacto. Pero es algo fundamental, porque tú cuando vas a una gasolinera quieres pagar exactamente por los litros de gasolina que estás poniendo en tu coche, y lo mismo va a pasar cuando vayas a una hidrogenera y quieres saber cuál es la pureza. La calidad, exactamente. Exacto. La pureza, porque quieres, si vosotros dices el tema este del 50% que comentabais de hidrógeno azul, hidrógeno verde, sí que ahí podríais tener trazas de, bueno, restos del reformado, que claro, lógicamente, sí, no había pensado en eso. Sí, exacto. Y bueno, ya no solo porque al final nosotros podemos tener pues la producción in situ de hidrógeno verde en una hidrogenera y saber que es hidrógeno verde, ¿no? Pero pues mucho de lo que se está hablando de la reutilización de las líneas de distribución de gas natural, adaptarlas al hidrógeno, pues digamos, o sea, no solo BP, o sea, el mercado en general lo que está contemplando es que pues en esos ejes de distribución se inyecte tanto hidrógeno verde como hidrógeno azul. Y por lo tanto va a haber ahí una mezcla que tú tienes que garantizar que a ti te remuneran por lo que por la calidad de hidrógeno que tú estás metiendo. Y como tú comentabas antes, esa capacidad de medir online la composición de hidrógeno con la sensibilidad que requiere estas nuevas aplicaciones, pues no está desarrollado probablemente con la confianza con la que tenemos que usarlo. Y luego también en el tema de fugas. Evidentemente nosotros tenemos un montón de sensores que determinan las fugas en nuestras refinerías, pero es un poco como, digamos que como se gestiona una refinería sabemos dónde potencialmente vamos a tener las fugas y por lo tanto ahí es donde hacemos el control. Pero una vez que te pongas porque al final es una producción interna que se consume en la propia refinería, está como muy controlado. Uh-huh. Pero ahora pretende ser pues un producto de consumo que vas a transportar por tuberías o que vas a almacenar bajo tierra y por lo tanto pues las fugas se te pueden dar en cualquier parte. Y cómo controlas eso, cómo sabes dónde vas a tener una fuga, pues no es algo tan obvio. Entonces hay ciertas, o sea, muchas veces se habla, ¿no?, de la sinergia de reutilizar grandes infraestructuras, pero es un poco también el reutilizar el conocimiento que tenemos ahora mismo de lo que sabemos de hidrógeno y readaptarlo a las nuevas aplicaciones. Pues sí, entendido. Y bueno, ahí lo has repetido bastantes veces, pero esa experiencia que ya tenéis
os va a venir de lujo y os va a colocar, bueno, ya estáis siendo los primeros, ¿no? en poder hacer bueno, pues el manejo de este tipo de gases y sin tanto miedo, porque la verdad que hay muchas otras empresas que sí que lo están teniendo y carecen de ese conocimiento y bueno, eso al final lleva a ir pues más lento en los proyectos. Yo, siguiendo hablando un poco de la infraestructura y de la reutilización de activos, bueno, BP obviamente es líder, ¿no? A nivel plantas petroquímicas, también a nivel mundial. Y estas plantas petroquímicas, que sí que parece que en el futuro pues, podrían ser esos hubs multienergéticos de producción de combustibles sintéticos, etcétera. ¿Qué idea tenéis exactamente con las plantas? Pues son unos activos muy valiosos en localizaciones prácticamente inmejorables, siempre con buenas conexiones logísticas, industria alrededor. ¿Hacia dónde queréis llevarlas? Pues sí, efectivamente lo que mencionas, ¿no? Todas esas plantas de refinado de petróleo, reconvertirlas en esos hubs de energías renovables en cuanto a pues combustibles de baja huella de carbono, la producción de hidrógeno, etcétera. Entonces, sí que BP tiene una clara creencia en SAF, en el Sustainable Aviation Fuel. Hay una parte del negocio que se llama AirBP, que básicamente se dedica a lo que es la producción de combustibles para aviación y pues esa parte del negocio tiene un claro objetivo de ayudar a sus clientes de nuevo a descarbonizarse y alcanzar sus objetivos. Y sí creemos que SAF eh, va a jugar un papel muy importante. Y ya hay ejemplos. Durante la COP que fue en Glasgow, la COP26, Uh-huh. pues BP trabajó con British Airways para suministrar SAF a varios vuelos entre Londres y Glasgow y Londres y Edimburgo, creo. O sea que no es un objetivo que sí queremos hacer, es algo en lo que ya se está trabajando. Y muchas de las infraestructuras que existen ahora mismo en refinerías, los hidrocrackers y el hidrotratamiento de fracciones de petróleo, pues sí que se está mirando también el coprocesado, o sea, utilizar fracciones no fósiles, pues ahora mismo es fundamentalmente aceites usados, pero se está mirando también hacia el futuro si se puede usar las fracciones que vienen de la pirólisis de biomasa, por ejemplo, y Ah. otras fracciones renovables. Y Oye, pues esto entonces es ahí, interesante. Esto puedes profundizar. Además, bueno, viendo tu currículo, pues aquí también eres experta, ¿no? Así que bueno, si puedes sí. profundizar un poco más en esto, o sea, eh, ya considerando también que estas refinerías, ¿no? Pues serán centros también, pues quizás de tratamiento de residuos urbanos o de fracciones de biomasa o lo que sea, eso después podría ir a los hydrocrackers o los hydrotreatment y con hidrógeno generar Sí, otros combustibles derivados. efectivamente, sí. O sea, la idea es que en ciertas unidades, con cierta composición de las fracciones de crudo que son tratadas en esas unidades, pues que sean compatibles con fracciones no fósiles. Y entonces, como son compatibles, tú puedes tener las dos alimentaciones a tu unidad y por lo tanto hacer pues, tu mejorado de la fracción con hidrógeno para al final acabar con digamos, el mismo producto que luego se pasará a las mezclas con la gasolina o el diésel, depende de cuál sea tu producto final. Y efectivamente lo que tú dices es, tiene una sinergia con el hidrógeno verde o el hidrógeno azul a su vez, porque el coprocesado requiere más hidrógeno. Y esto es porque las fracciones que no son fósiles tienen mucho más oxígeno y por lo tanto tienes que eliminar ese oxígeno con hidrógeno. Así que la demanda Ujú. de hidrógeno, si esas unidades se reconvierten, digamos, la demanda de hidrógeno a largo plazo aumenta porque necesitas
necesitas más hidrógeno para procesar eso. Y entonces la idea sería de, bueno, pues que ese hidrógeno sea hidrógeno verde o hidrógeno azul. Y luego también, pues sí, se contempla las oportunidades que pueden tener, pues si hay un proceso de gasificación y estás generando un gas de síntesis, puedes luego utilizarlo en un proceso de Fischer-Tropsch y ir a, pues eso, a tus combustibles sintéticos y demás. Entonces, las refinerías están haciendo, ya llevan tiempo, digamos, viendo cuáles son sus opciones para descarbonizar sus propias operaciones y también para bajar la huella de carbono de sus productos, y pues el uso de hidrógeno verde, el uso de fracciones que no sean fósiles, todo eso entra dentro de las opciones que se están evaluando. Sí, y un poco, Beatriz, también volviendo al tema de producción de hidrógeno, que no todo será obviamente electrólisis, también produciréis hidrógeno pues, mediante captura de carbono, ¿no? Mediante reformado con captura. Ese CO2 producido en la fabricación del hidrógeno azul, ¿estáis planteándolo usar en algún proceso? Bueno, principalmente lo que prevemos, dado la magnitud de los proyectos de hidrógeno azul, es la captura y el almacenaje. Entonces, un muy buen ejemplo es un proyecto que, bueno, que BP ya ha anunciado públicamente, que es en el norte de Inglaterra, en una zona que se llama Teesside. Esa es una zona industrial, una de las zonas industriales por excelencia en Reino Unido. Y bueno, digamos que es uno de los clústeres que el gobierno está intentando transformar, ¿no? Llevarlo a esta economía de net zero y de renovarlo, y que haya una nueva visión de la industria con un impacto medioambiental mucho más bajo. Entonces, el proyecto se llama Hydrogen Teesside y la intención es producir hidrógeno azul en este clúster, y la idea es inicialmente una planta de 1 gigavatio térmico de hidrógeno azul, y creo que se pretende estar en operación en 2027. Y entonces, pues te imaginas la cantidad de toneladas de CO2 que se producirán. La idea es almacenarlas en un almacenamiento que hay en el Mar del Norte. Y entonces eso es un proyecto paralelo del que BP también forma parte, que se llama Northern Endurance Partnership. Northern Endurance es el nombre de la zona para almacenar el CO2. Y entonces digamos que Hydrogen Teesside mandará el CO2 a ese almacenamiento permanente. Pero de todos modos, en lo que es ya más la parte de tecnología, sí que estamos mirando, o bueno, otros grupos están mirando y considerando la utilización del CO2. Entonces, BP, por ejemplo, tiene otro área de negocio dentro de BP, es BP Ventures, que es Venturing Capital, en donde, bueno, básicamente se identifican startups que están desarrollando soluciones que están alineadas con la estrategia de BP. No necesariamente tecnologías que BP luego quiera comprar o quiera desarrollar, pero tecnologías que igual pues nosotros queremos ser compradores de esa tecnología, o que vemos que son necesarias para desarrollar los mercados en los que nosotros queremos operar. Y entonces, pues Ventures sí que ya tiene capital invertido en un par de startups que lo que miran es el uso del CO2. Una de ellas se llama Solidia, y lo que hacen es materiales de construcción que
usan CO2, o sea, es una especie de cemento, digamos, que para producir esa especie de cemento, en lugar de emitir CO2, como emite masivamente el proceso de producción de cemento, pues consume CO2 en el proceso. Entonces, pues imagínate, ¿no? Un material para construcción que en lugar de emitir ese CO2 te lo captura permanentemente. Y luego hay otra que se llama Carbon Free, que lo que hace es también convertir el CO2 en sólidos para almacenaje a largo tiempo. No tengo muy claro para qué se utilizarían esos sólidos, pero es de nuevo ese almacenaje a largo tiempo. Definitivamente el uso del CO2 es algo que contemplamos, pero sí que es verdad que cuando uno se pone a mirar los volúmenes de CO2 que necesitas para muchos de los usos, comparado con los volúmenes de CO2 que vas a producir con el hidrógeno azul, no, o sea, hay una diferencia enorme. Entonces, digamos que la captura y el almacenaje siempre tiene que entrar dentro de las opciones. Pero sí que es verdad que el uso es algo que estamos mirando. Desafortunadamente, no consideramos que el uso de este CO2 que tiene origen fósil pues pueda ser utilizado para la síntesis de combustibles, por ejemplo, de combustibles sintéticos. Quedaría muy, muy bien, es perfecto, ¿no? Tú tienes tu hidrógeno y tienes tu CO2, pero en este momento, y precisamente guiados por ese marco de sostenibilidad, pues no hemos encontrado una solución en la que creamos que verdaderamente el proceso global disminuiría las emisiones de CO2. Al final, si lo transformas en un combustible, sí, es verdad, lo usas 2 veces, la molécula y demás, pero al final acaba emitiéndose. Entonces, la utilización nosotros la contemplamos como que tiene que ir a algo que lo capture a largo plazo también, no que sea efímero, digamos. Entonces, bueno, eso limita un poco también en qué puedes utilizar el CO2. Entendido. Muy bien. Y un poco también para conocer cuál es vuestra estrategia con en el sector de la movilidad. En España sois uno de los líderes en el sector de las gasolineras. Y bueno, aunque quizás no sea tu tema, como dices, ¿no? El tema de las hidrogeneras y demás, no sé si tú estás o si defiendes, tienes una posición o desde la compañía acerca de la producción centralizada o la producción descentralizada en las hidrogeneras. Si poner un neutralizador in situ o poner una planta más grande, incluso con liquefacción o otro tipo de tecnología. Ya. Pues mira, como no lo mencioné al principio, pero dije que estudié en la Universidad de Santiago, así que soy gallega. Y voy a contestar con nuestra respuesta favorita, que es depende. Desde luego, BP no tiene una posición y yo en cuanto a mi conocimiento de la tecnología y claro, todo lo que es la distribución, tampoco apuesto por una solución. Yo creo que depende mucho de cada proyecto y de lo que estés mirando. O sea, si tú estás mirando para suministrar para una flota de autobuses autobuses urbanos en una gran ciudad, por ejemplo, pues es posible que la mejor opción sea pues tener la producción del hidrógeno in situ, porque tú sabes qué cantidad de hidrógeno vas a necesitar cada día, cuándo van a llegar tus autobuses a repostar. Digamos que tienes muy clara cuál es tu demanda. Si lo que estamos mirando es para una red
digamos, el desarrollo de pues, el transporte de mercancías con camiones a lo largo de los corredores que van a través de Europa, pues quizás lo que necesitas es un hub, digamos, en donde tienes una producción a más larga escala y luego mueves tu hidrógeno a las distintas hidrogeneras que tienes en esa red. Yo no creo que haya una u otra. Creo que depende de la demanda, depende de la geografía y depende de la aplicación también. Lo que sí está claro es que el hecho de tener la producción in situ tiene muchas ventajas, pero tiene también digamos, un montón que aprender en cuanto a la seguridad, ¿no? Porque bueno, pues si te imaginas una hidrogenera en medio de una ciudad, lo mismo que tenemos ahora las gasolineras, pues claro, los riesgos se multiplican a tener una producción centralizada en una zona que ya es industrial y que ya está preparada, en donde los riesgos son diferentes, no tienes núcleos de población cercanos. Entonces, las dificultades con las que te encuentras son completamente diferentes también. Y sobre todo que hay un lío que es el acceso a la red eléctrica, que hombre, las gasolineras, las estaciones de servicio, como gusta llamarles, están muy repartidas. Algunas pueden tener acceso para poner 5 megavatios o 1 megavatio o lo que sea, pero muchas otras lo van a pasar muy mal, ¿eh? Efectivamente, sí. Sí. Los cargos y todo, eso puede complicar muchísimo la producción competitiva. Sí, efectivamente. Oye, y ya también volviendo un poco a tu área de expertise, que ahora te hemos hecho un par de preguntas comprometidas. Tecnologías de producción, Beatriz, has dicho, bueno, que sois agnósticos en muchas cosas, pero por supuesto tú también a nivel de experta, una opinión personal sí que tendrás, ¿no? Cuando hablamos de electrólisis, personalmente, ¿por qué te decantas más? Y también, ¿qué tecnología crees que, hablando claro, la va a romper en los próximos años, que va a tener un papel muy, muy importante en los proyectos de producción de hidrógeno? En cuanto, bueno, digamos que en cuanto a las distintas tecnologías de producción, te voy a hacer un depende también. Obviamente yo estoy enfocada ahora mismo en lo que es el hidrógeno verde, pero también creo en el hidrógeno azul, digamos. O sea, no creo que una sea Sí, pero voy más mejor que a las la otra. tecnologías de electrólisis, ¿eh? Tipo alcalino, PEM, SOEM, Ok. AEM. Bueno, mi respuesta va a ser también depende. Oye, que yo soy gallego también, yo Sí, soy no, inmune ya lo ante sé, los dependes. ya lo sé que me va a durar poco el poder usar este depende. Eh, pero la verdad es que hasta ahora la experiencia en operación de electrólisis a gran escala, o sea, nosotros estamos hablando de proyectos que sí, ahora empiezan con pues 100 megavatios, que ya es mucho para lo que existe, pero antes os hablaba pues eso, de un proyecto que va a gigavatios. No sabemos cuál va a ser la tecnología que verdaderamente vaya a tener la mejor eficiencia, la mejor producción a un precio competitivo, porque desconocemos realmente y ahora refiriéndome en particular a PEM y alcalino, sí, es verdad que tenemos mucha más experiencia con el alcalino, pero ha sido a unas escalas más moderadas y siempre conectado a un suministro constante de electricidad. Y sí que es verdad que el PEM, pues si hablas con los que desarrollan electrolizadores PEM, pues te dirán que se adaptan mucho más fácil a
a la variabilidad que tú tienes con las energías renovables y demás. Pero verdaderamente depende un poco de tu proyecto, y a su vez de tu proyecto depende de dónde lo vayas a instalar. Entonces, te influyen parámetros como si va a estar integrado digamos, una refinería o una planta que ya está produciendo, o si es de nueva construcción. Te importa cuánto espacio tienes, porque eso te puede orientar hacia una tecnología o hacia otra. Y más que hacia una tecnología o hacia otra, también hacia un desarrollador de la tecnología u otro, porque estamos viendo que digamos que los módulos que ofrecen unas compañías comparadas con las otras dependen y son independientes a su vez de si son PEM o alcalinas. Cada uno tiene su manera de diseñarlo y te puede encajar mejor para tu proyecto. Y luego depende mucho también de los incentivos y depende de cómo se regule ese suministro de energía. ¿No? Si verdaderamente tienes que estar conectado a la energía renovable en donde vas a estar sujeto a intermitencia constantemente, pues igual necesitas un tipo de tecnología, igual sí necesitas PEM, frente a quizás una en donde puedas operar conectado a la red, pero sabiendo que tienes, o sea, garantizando que tiene un origen verde, ¿no? Y eso depende mucho de la legislación y de cada una de las geografías, y lo estamos viendo con nuestros proyectos. O sea, digamos que soluciones que sirven para una determinada geografía, pues no son buenas soluciones para otra geografía por todos estos parámetros exteriores, ¿no? que influyen en la tecnología. Yo, desde mi experiencia de hablar con proveedores tanto de PEM como de alcalino, quiero decir, cuando hablas con ellos, cualquiera de los dos te va a vender que pueden ser compactos, que pueden adaptarse a las fluctuaciones de la energía renovable, que tienen una capacidad de respuesta buena. Y verdaderamente no creo que sea tan, o sea, no creo que ninguno esté vendiéndote la moto, digamos, porque en el fondo tú el electrolizador lo tienes con todo lo que supone alrededor en tu planta, y entonces al final puede ser otra unidad dentro de tu planta la que te limite esa flexibilidad más que el electrolizador en sí mismo. Entonces, es esa experiencia que nosotros todavía no tenemos. Como decía al principio, BP, como la mayoría del mercado, pues desconoce verdaderamente la operación a largo plazo de tanto PEM como alcalino usando energías renovables. No sabemos cómo va a impactar en la vida útil de los electrolizadores, en la eficiencia, y pues hablando con muchos de los vendedores, tampoco ellos te pueden garantizar ciertas eficiencias o cierta durabilidad porque, pues, de nuevo lo desconocen. Entonces, yo creo que lo que pasa ahora es que esta primera fase de proyectos, desde mi punto de vista técnico, lo ideal para mí sería poder instalar tanto PEM como alcalino, y si me das un electrolizador de cada uno de los proveedores, mejor, y probarlos y operarlos. Y es de esa manera, ¿no? como vamos a saber, pues luego, pues para aplicaciones en concretas, si es verdad que PEM supera al alcalino. Y luego, por mencionar brevemente las otras dos, el solid oxide y AEM, el solid oxide, o sea, la electrólisis a alta temperatura, sí que lo veo potencialmente competitivo, pero si tienes esa fuente de vapor a alta temperatura, o si tienes
una emisión de calor, ¿no? que estás perdiendo. Entonces, sí que lo veo potencialmente como una buena solución integrada con procesos industriales, potencialmente diseñándolos desde el principio, o sea, verdaderamente integrado más que un retrofitting. Y luego EIM, pues sabemos poco todavía, pero sí que es prometedor en cuanto que ¿no? te vende un poco las ventajas de PEN y alcalino, pero claro, está el problema de la durabilidad de las membranas en este momento que, bueno, pues que es una barrera tecnológica en este momento que si no se supera, pues no llegará a nada y no será competitiva, y si se supera, pues sí que la veo competitiva en ciertos escenarios también, sí. Entendido. Ha sido un depende, pero bueno, al final has entrado en materia, ¿eh? Y al final me he mojado un poco. Sí, Las quiero todas. y probarlas también. Bueno, Efectivamente. Beatriz, yo creo que ya podemos terminar con la entrevista, y para terminar, una pregunta que siempre hacemos a la gente que viene con nosotros es ¿dónde te ves aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años? Uf, la pregunta del millón, ¿eh? Yo con estar Exactamente. en la industria ya me vengo conformando. No, o sea, pues realmente me veo en un rol o roles similares al que tengo ahora, ¿no? En la parte tecnológica y aportando mi grano de arena para que la economía del hidrógeno sea una realidad, ¿no? Y alcancemos esos objetivos que no solo BP, sino todas las empresas y los gobiernos y los países se han fijado. Yo hice mi tesis, como os dije, en la producción de hidrógeno hace más de 10 años, y de aquella pues había un gran momento del hidrógeno también, y se veía como la economía del hidrógeno lo va a revolucionar todo. Y yo creo que era un poco más pues los académicos súper entusiasmados con todas las posibilidades del hidrógeno, pero digamos que el mundo no estaba preparado para eso. Y yo lo que veo diferente ahora es que con todos estos objetivos de net zero y con todas las políticas nuevas y con todas las inversiones que se están haciendo, pues digamos que ahora el mundo sí quiere y sí está preparado para transicionar al uso del hidrógeno junto con muchas otras alternativas. O sea, no creo que el hidrógeno vaya a ser la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Pero es una de las soluciones. Y entonces, bueno, pues sí que me encantaría, ¿no? Ver pues que se inauguran estas grandes plantas de megavatios y gigavatios, y pues aportar mi grano de arena a la hora de impulsar tecnologías cada vez mejores, en los que se abarate la producción, que eso ayudará a su vez a desarrollar el mercado, ¿no? Y a que sea una realidad. Desde luego me encantaría estar en una startup de una de estas plantas, de todos estos que estamos mirando los proyectos, cuando alguien le vaya a dar al botón de on, me gustaría estar ahí. Bueno, las distancias de seguridad manténlas por si acaso. Sí, igual desde la sala de control, sí. Oye, pues Beatriz, estamos seguros de que más pronto que tarde estarás en uno de esas comisiones, ¿no? De las plantas, y no nos queda más que darte las gracias por haber estado con nosotros compartiendo todo lo que hacéis desde BP, que la verdad, las empresas como la vuestra deben de ser líderes en la descarbonización y deben de ser líderes en el despliegue del hidrógeno y sobre todo el hidrógeno renovable, y es un gusto ver que lo estáis siendo y que estáis asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Con lo cual, no nos queda más que desearos muchísima suerte, Muchas gracias. y seguro que cuando empecéis a cerrar esos proyectos y a tenerlos operativos, pues podrás venir aquí a contarnos cómo ha sido esa experiencia y Sí, qué tal cada como proveedor y qué tal cada tecnología. efectivamente, igual de aquella me mojo más en decirte qué tecnología prefiero. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias, Beatriz. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy.
en el que hemos podido contar con Beatriz Fidalgo, de BP, una gran especialista en electrólisis para la producción de hidrógeno verde. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.